Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas noches a todos ustedes, hermanos y hermanas. Entonces, la pregunta es: ¿a quién se debe pagar el zakat? Después de estudiar el zakat del dinero, es decir, de la plata y el oro, y el zakat de los ganados, de los productos agrícolas, y el zakat de los negocios, entonces se plantea la pregunta, y también es parte de este curso, saber a quién hay que pagar el zakat. Eso está claro y está mencionado en el Corán, donde Dios dice en el capítulo 9, el arrepentimiento, at-Tawbah, alaya 60, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Pues Allah dice en el Corán, el zakat debe ser distribuido entre los pobres, los menesterosos, los que trabajan en su recaudación y distribución, aquellos de los que se desea ganar sus corazones, la liberación de los prisioneros, los endeudados, la causa de Dios y el viajero insolvente. Esto es un deber prescrito por Dios y Dios lo sabe todo, es sabio. Entonces aquí son ocho personas a las que se debe pagar el zakat, y vamos viendo una por una. Pues primero Dios dice, el zakat debe ser distribuido entre los pobres. O sea, ¿cuál es la definición del pobre según el Islam? Según ese contexto. El pobre es el que no tiene la comida de un año. Es decir, solo tiene la comida de aquí un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Entonces, se le llama un pobre. Faqir, o sea, es en árabe, eso es traducción. Al-fuqara, que es el plural de faqir. Entonces, faqir es el que no tiene o no logra tener la comida o cubrir los gastos de todo el año, ¿no? De todo, ¿no? Por ejemplo, este año. Luego dice el fuqara'i wal masakin, los menesterosos. Entonces el masakin, que es plural de miskin, el miskin es más necesitado que el pobre. Es más necesitado que el pobre y es el que no tiene la comida del día. Es el que no tiene la comida del día. O sea, recién va a salir para trabajar y con lo que gana, ¿no? O con lo que gana compra la comida para el mismo día. Entonces, a ese también se le da el zakat. Luego Dios dice, los que trabajan en su recaudación y distribución. En la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y también en la época de los califas, había, digamos, una institución, una autoridad que se encarga de recaudar el zakat y distribuirla. Recaudar el zakat, recoger el zakat de los ricos, ¿no? De los que deben pagar el zakat, y distribuirla entre los pobres o entre las personas que estamos estudiando que merecen recibir el zakat. Entonces, pero hoy no existen, esa autoridad no existe hoy, ¿no? Porque, bueno, los países musulmanes ahora no practican o no tienen esa autoridad, sino cada uno paga cuando llega el momento del pago del zakat. Cada musulmán paga a los que necesitan. Luego dice, aquellos de los que se desea ganar sus corazones. Son personas recién convertidas al Islam y
digamos, necesitan es como decir, un empuje, ¿no? Para que tengan firmeza en el Islam o para mantenerlos firmes en el Islam. Entonces, en este caso, se les puede dar el zakat. También se dice que son personas que o sea, están por convertirse o están por regresar al Islam, como se dice, pero por algún tema, o sea, no pueden dejar, por ejemplo, el país no, es un ejemplo, el país no musulmán donde tiene su trabajo, o no pueden dejar algo o sea, que les impide la entrada al Islam. Entonces se les da del zakat también para ayudarlos a tomar esa decisión. Pero eso no se puede, o sea, el musulmán o los musulmanes no toman esa decisión. No toman esa decisión, sino es el jefe del Estado que ve esto, o un sabio, digamos, que estudia el caso, ¿no? O sea, no agarro, por ejemplo, la plata del zakat y se la voy a dar a uno que recién se va a convertir o que... No, o sea, eso lo ve un sabio, ¿no? Estudia el caso, o lo ve el jefe del Estado musulmán. Luego dice, la liberación de los prisioneros. O sea, aquí se refiere a los esclavos que están negociando su manumisión con sus amos. Se les ayuda del zakat para lograr su libertad, también aplicable al rescate de cautivos, secuestrados y prisioneros de guerra en campo enemigo. Bueno, entonces eso también hoy no existe. Los esclavos no existen. En la época del profeta Muhammad sallam había sí esclavos, ¿no? Entonces, y bueno, es un tema aparte, como les había dicho, cómo el Islam trató la esclavitud y cómo acabó con ella. Entonces, o sea, como eso se daba, ¿no? Como eso se daba en aquel momento, entonces, y había esclavos también musulmanes, entonces también a ellos se les da el zakat para ayudarlos, porque una de las formas de ser o de liberarse era que el esclavo se pone de acuerdo con su amo y le da, digamos, un monto para ganar su liberación. Entonces el Islam también anima a los musulmanes a ayudarlos para tener la libertad. Luego dice los endeudados, musulmanes que, o sea, por ejemplo, que han perdido en un negocio y que también han perdido el capital que tienen y que solo tienen ahora para sobrevivir. Entonces, y tienen una deuda, tienen muchas deudas. En este caso también a ellos se les puede dar del zakat. Obviamente hay que asegurarse de que sí tienen deudas y que no pueden pagarlas, y que no tienen tampoco un departamento, una propiedad que sí la pueden vender y con eso pagan sus deudas, sino, por ejemplo, solo alquilan un departamento. Bueno, no tienen alguna posibilidad para pagar las deudas que tienen. Entonces, en este caso también a ellos se les da o se les paga el zakat. Luego dice la causa de Dios. Pues uno de los, digamos, de las obras grandes del Islam es la jihad, o es el jihad. Obviamente con sus condiciones, no como algunos entienden, para elevar la palabra de Dios y transmitir el mensaje del Islam a toda la gente. Entonces, la plata del zakat también se da o se paga, digamos, en este ámbito para
para, digamos, el armamiento del ejército, o también para cubrir lo que necesitan, ¿no? Los gastos, la comida, el transporte, lo que sea, y también para cubrir los gastos del soldado que deja a su familia y sale con el ejército para elevar la palabra de Dios y transmitir el mensaje del Islam. Entonces también a él o a su familia se les da también del zakat. Pero como hoy no existe eso, salvo por ejemplo si en Palestina, por ejemplo en la resistencia, todos los sabios sí dicen que eso es jihad, es por causa de Dios. Entonces, que se puede dar, o también dicen que como el zakat, o por causa de Dios pagar el zakat o la jihad, no es solo con armas, sino también es con palabra, es transmitiendo el mensaje del Islam. Y hoy se transmite el mensaje del Islam a través de la palabra, a través de los medios de comunicación, a través de la distribución de libros, de folletos, a través del envío de predicadores del Islam, de profesores, etc. Entonces se dice también en eso se puede pagar el zakat para apoyar y digamos a los que trabajan en este ámbito de la predicación del Islam. Luego dice al final, y el viaje insolvente. Si un musulmán, por ejemplo, vive en otro país y viene aquí al Perú por turismo, por ejemplo, por algún trabajo o por un negocio, pero pierde todo, ¿no? Pierde todo y queda sin nada. No tiene para sobrevivir, no tiene donde, alojarse, aunque sea un rico en su país. Entonces también, y no hay forma, ¿no? Bueno, por ejemplo, aunque sí hay, pero no hay forma de que le pueden enviar de allá, de su país, a aquí, para que pueda sobrevivir o regresar a su país. Entonces también en este caso se le puede dar del zakat. Entonces estas son las 8 personas que merecen recibir el zakat. Ahora, una de las condiciones es que tienen que ser todos musulmanes. Tenemos que saber que una regla en el Islam, que en cuanto a la caridad obligatoria, sea el zakat, o zakat al-fitr de la fiesta del desayuno después del Ramadán, o también la caridad que se da como expiación por un juramento en vano. O sea, por ejemplo, digo, fulano jura por Dios que mañana no va a hacer tal cosa y la hace. Entonces ha jurado por Dios y en este caso tiene que pagar una expiación, que es dar de comer a 10 pobres. Entonces, en cuanto a las caridades obligatorias, solo se pagan a los musulmanes, a los pobres musulmanes, o a los que, por ejemplo, he mencionado en esta ley del Corán. Pero en cuanto a las caridades voluntarias, sí se puede dar también a los musulmanes. En cuanto a las caridades voluntarias, o sea, que no son obligatorias, como el zakat y etcétera, pues si quieres ayudar a alguien, el Islam sí o sea, es una buena obra ayudar, es una buena obra dar caridad, donar hasta los no musulmanes. Entonces estos, a los que se debe pagar el zakat, tienen que ser musulmanes. Y hoy solo tenemos los pobres, los menesterosos, como decía, los endeudados, ¿ya? También en la causa de Dios, y el viajero insolvente. Entonces, uno, por ejemplo, que va a pagar $1,000, es un ejemplo, $1,000 del zakat, la tiene que repartir entre las personas que hay en su zona de estos. Si hay pobres y necesitados, si hay, por ejemplo, algún endeudado, como con las condiciones, o sea, y obviamente hay que investigar si son pobres, verdaderamente, si son menesterosos, si son también endeudados, ¿no?
si, por ejemplo, también en cuanto a la causa de Dios, en cuanto también al viajero insolvente. O sea, no es que al parecer que es un pobre, que es un menesteroso, entonces se le da el zakat. No, porque tenemos que estar seguros, porque es necesario pagar estas zakats a las personas que merecen. Pero si lo das a una persona que no merece, no vale. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que estar seguro y investigar y preguntar y dársela a la persona que merece. Entonces estas son las personas que merecen recibir el zakat, son 8. Y inshallah la próxima clase va a ser la última sobre el zakat, donde trataremos o en la que trataremos zakat al-fitr. Bueno, que no tiene nada que ver con el zakat pero es como también se llama zakat al-fitr. Sería importante tratar este tema y dejarlo claro sobre el zakat del fitr, es decir, el zakat o la caridad que se da el día del Eid después de Ramadán, ¿ya? Un día después de terminar el ayuno del mes de Ramadán. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que aumente nuestro conocimiento y que nos ayude a ponerlo en práctica todo lo que aprendemos. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que esas clases sean digamos útiles y de gran beneficio para todos nosotros. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.